Salmo número 42. Y vamos a leer, hermanos, el verso número 2. Verso número 2 dice la palabra: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amén. Oramos. Padre y buen Dios, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu favor. Gracias por tu bendición. Gracias por tu misericordia. Gracias por la vida. Gracias por la oportunidad, por el privilegio que nos permite de acercarnos a ti. Padre, te adoramos y te bendecimos, te glorificamos y te pedimos que la gracia y el poder de tu Espíritu Santo se manifieste en cada una de nuestras vidas. Por los méritos de Cristo Jesús te lo pedimos y te agradecemos en esta hora. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Este salmo fue escrito por los hijos de Coré y es un salmo muy significativo porque revelan la necesidad, revelan la sed espiritual por la presencia de Dios, por la presencia del Dios vivo. Y esto viene a ser un desafío para los adoradores de la iglesia. Yo no sé si en esta mañana que hay adoradores. ¡Aleluya! Recuerde que el Padre de adoradores viene a buscar que le adoren en espíritu y en verdad. Pero este hombre, de seguro, había habido en su vida alguna crisis que había provocado que este adorador del Dios vivo no pudiera estar en la asamblea de los santos, no pudiera estar presente para dar la gloria a Dios, no pudiera estar presente para dar alabanza a Jehová. Su anhelo era estar ahí. Su deseo ferviente era estar en la casa de Dios. Yo no sé si los que no vinieron puedan sentir, hermanos, ese ardor, puedan sentir la pasión, puedan sentir el dolor de no poder haber estado en esta mañana en la asamblea del Señor para adorar su nombre. Pero este hombre sí. Algo pasó en él, me preguntaba yo, de por qué él no podía estar allí. Pero ese hombre exclama con mucho dolor y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y clama y dice: mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y hermano, y su anhelo de estar ahí y la ausencia había provocado en su vida un sentido de vacío, había provocado un sentido, hermanos, de ansiedad, de quizás hasta depresión. Yo no sé cómo usted se siente cuando no puede estar en la iglesia.
yo no sé, hermano, qué usted siente cuando pasan los días y usted no puede estar en la casa de Dios. Yo no sé si le hace falta. Yo no sé qué le provoca a usted eso. Pero en este hombre, hermano, hay una inmensa sed de Dios en su vida. Y es tanta la necesidad que hay un clamor, hay una angustia semejante a la del siervo que anhela las corrientes de las aguas. Y él dice: mi alma tiene sed de Dios. Anhelaba la cercanía con el Señor. Anhelaba estar cerca. Lo deseaba. Lo deseaba con pasión. Lo deseaba con el alma. Lo deseaba con necesidad. Deseaba tener la presencia de Dios. Es que yo no sé, hermano, si tú ya te diste cuenta que si la presencia de Dios no está en tu vida, tú no estás en nada. Que tú para vivir, así como necesitas el aire, tú necesitas la presencia del Señor para que te bendiga, para que te ministre, para que te ayude, para que te sostenga, para que te fortalezca, para que te bendiga, para que te sane, para que te hable, para que te restaure, para que te libere, para que haga contigo cosas grandes y maravillosas. Anhelaba estar ahí. Deseaba comunión con Dios. A muchos no les gusta tener comunión con el Señor. A mucha gente no le gusta tener comunión con el Señor. Pero este hombre deseaba la comunión no con un Dios muerto, deseaba y anhelaba, hermano, la comunión con un Dios vivo, con el Dios todopoderoso. Ese Dios que si yo llego y lo toco, Él se va a dar cuenta que yo lo toqué. Es que no estaba anhelando acercarse a una estampita, a un muñequito. Estaba anhelando acercarse a un Dios que en medio de su necesidad, si él lograba tocar al Señor, el Señor se daría cuenta. Es que Él está vivo y Él sabe cuando tú te acercas a Él. Él sabe cuando tú le tocas. No ignora el Señor cuando tú le has tocado. La iglesia necesita tocar al Señor. Ya está de tanta frialdad, mis hermanos. Ese Dios sabe que si tú lo tocas, Él sabe cómo te llamas. Ese hombre tenía necesidad de ese Dios con el que se puede hablar, de ese Dios que cuando le hablas, tú sabes que Él te está escuchando. Cuando me acerco al altar, le digo: Señor, yo sé que tú me estás escuchando. Y me hace sentir y me da la sensación de que lo que le estoy diciendo, Él lo está oyendo. Y tú debes de darte cuenta que ese es el Dios que tú vienes a adorar a la iglesia. Ese Dios que está vivo, que cuando tú le hablas, no le hablas a la pared, no le hablas a un pedazo de madera, le hablas a un Dios que está vivo, a un Dios que está vivo y que es poderoso para ayudarte. Un Dios que te escucha, un Dios que te entiende, y es un Dios que te responde también. Es el Dios que puede cambiar las cosas en tu vida. Es un Dios real, no es imaginario, hermano.
El Dios que cuando yo le hablo, sabe quién soy y sabe lo que necesito. Mire, hoy vivimos un presente quizá tan saturado, tan agitado, con todo tipo de afanes, de distracciones, de seducciones, de presiones de la vida. Pero nada debe de impedir, tu trabajo no te debe de impedir el que tú busques la presencia de Dios. Que tus ocupaciones no impidan que tú busques estar en la presencia de Dios. Nada puede impedir, nada debe de impedir que tengamos en nuestra alma esa sed por la presencia del Señor. Y mire, hermanos, y hay una realidad maravillosa, hay una realidad hermosa, y es que Dios siempre ha querido estar presente en nuestras vidas, porque por eso te llamó, por eso te escogió, por eso estás aquí. No es casualidad. Tú fuiste elegido por Dios para que sobre ti y en tu vida haya presencia de Dios. Lamentablemente, muchos cristianos ignoran la presencia de Dios. Es más, no les gusta. Pero nosotros necesitamos presencia de Dios. Porque cuando hay presencia de Dios en tu vida, entonces van a haber milagros. ¿Habrá alguien aquí que necesite un milagro? La presencia de Dios lo logra todo, hermano. La presencia de Dios tiene el poder y la bendición que nosotros estamos necesitando. Cuando hay presencia de Dios, va a haber bendición en tu casa, va a haber bendición en tu familia, va a haber provisión, va a haber gozo, va a haber paz, va a haber amor. Y este salmista extrañaba la casa de Dios. Mire, hermano, solo, óigame bien, solo los que aman de verdad al Señor extrañan la casa de Dios. Por eso cuando usted ve que hay cristianos que pasa un día, pasa otro día, y pasa otro día, y pasa otro día, y no se acercan a la casa de Dios. Hermano, y cuando usted lo ve, le pregunta, hermanito, hermanita, ¿y por qué no ha ido a la casa de Dios? Ay, hermano, no he podido. Mira que los afanes, el trabajo, la enfermedad, y los niños, y el esposo, y las ocupaciones, y la gente comienza a poner un montón de excusas. No, hermano querido, esas son puras excusas. Lo que hace falta es amor por el Señor, es amor por la casa. Es que cuando uno ama, quiere estar ahí. Los que aman al Señor quieren estar en su casa, porque saben que ahí hay presencia, porque saben que cuando hay presencia hay respuesta, hay bendición. Y este salmista, hermano, estaba desesperado. Y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. No, la gente está buscando a ver cómo trabaja más para ya no venir todas las semanas. Y si le dan trabajo para el domingo, dice que bueno, voy a ganar más. Y lo que menos le interesa a la gente es la casa de Dios. Yo no sé si el Señor le estará hablando aquí a alguien. Pero si tú no sientes nada porque no puedes congregarte, tú necesitas un encuentro sobrenatural con el Hijo de Dios.
Es que los que aman al Señor, hermano, los que aman al Señor no se pueden quedar bien tranquilos, hermano. Los que aman al Señor, hermano, quieren estar allí. Anoche la pastora contaba de una ancianita que nosotros teníamos hace muchos años en la iglesia. Hermano, esa señora llegaba a la 1 del mediodía o de la tarde, llegaba a la iglesia, arreglaba el púlpito, hermanos, le ponía manteles limpios cada día, se tiraba a orar y el culto comenzaba a las 6 de la tarde. Esa anciana, que la pastora les contaba, tenía callos en sus rodillas y era una anciana. Claro, pero como ella, hermano, a temprana edad de su vida quedó viuda. Y hermano, quizás como de 40, 38, 40 años, había quedado viuda la señora y jamás se volvió a casar, sino que se sometió al Señor. Mire, hermano, es que es tremendo eso. Es tremendo cuando alguien ama al Señor. Es otra la historia. Cuando alguien ama al Señor, hermano, se desespera. Dice, ya es hora. Ya es hora, yo me voy para la iglesia. Hermana, que tu marido no te quede esperando. Y tu marido, dígale, o te vas o te quedas. Porque como dicen las señoras que ellas toda la vida tienen algo que hacer en la casa, ¿verdad? No, falta de amor por la casa de Dios. Porque tu casa la puedes barrer a cualquier hora, la ropa la puedes lavar a cualquier hora, los platos los puedes lavar a cualquier hora, pero te falta deseo de estar en la casa de Dios. Te falta deseo, no, tu alma no desea ardientemente. Y este hombre estaba desesperado. Mi alma decía, tiene sed del Dios vivo. Mi alma necesita estar en la asamblea de los santos. Mi alma necesita estar levantando sus manos, adorando al Dios vivo. Hermano, pero hay gente que ya no le hace falta nada, no le hacen falta privilegios, no le hace falta congregarse, no le hace falta nada, hermano. Y mire, hermano, yo les digo una cosa, cuando a usted ya no le hace falta la iglesia, cuando a usted ya no le importa si tiene privilegio o no tiene privilegio, cuando usted ya no siente esa necesidad, es que usted cada día va más lejos del Señor. Es que los que están cerca del Señor, esos quieren estar en el altar de Dios. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, decía el salmista, aún el gorrión y la golondrina hayan nido para sí donde poner sus polluelos. Necesidad por los altares del Señor. Y es que la presencia de Dios es lo que nosotros más necesitamos. Cuando miramos el pasado del pueblo de Dios, encontramos que el arca del pacto era un símbolo distintivo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora el símbolo distintivo de la presencia de Dios es el Espíritu Santo. Por eso déjalo que te toque de vez en cuando. Déjalo que te toque, déjalo que te ministre, déjalo que te llene, déjalo que te haga temblar, déjalo que te haga enfrentarte a tu realidad. Es que cuando Él te toque te vas a ver con Isaías frente al altar. Cuando el Espíritu Santo te toque, te vas a dar cuenta, hermano, que hace tiempo que no te interesaba estar en la casa del Señor. Y no te has dado cuenta
la presencia, oiga, la presencia de Dios garantiza la victoria. Hermano, es que donde hay presencia de Dios, hermano, hay gozo en la alabanza, hay bendición, hermano, hay mover del Espíritu Santo. Cuando hay presencia de Dios, se comienzan a sanar los enfermos. Cuando hay presencia de Dios, se comienzan a romper las cadenas. Cuando hay presencia de Dios, hermano, los perdidos son salvos. Cuando hay presencia de Dios, hermanos, hay victoria para la iglesia del Señor. Y el arca del pacto era, hermano, en esa época, lo que señalaba la presencia de Dios. Por eso Josué, cuando iba a entrar a la tierra prometida, en obediencia al Señor, le ordenó a los sacerdotes que asumieran la responsabilidad de avanzar con el arca del pacto. El arca iba primero. Era la presencia de Dios la que va a abrir caminos. No podía ir al final. La presencia de Dios. Por eso es que cuando los reyes y cuando David iba a dar la guerra, ¿sabe cuál era la tribu que iba adelante, hermano? Iba la tribu de Judá, porque Judá significaba alabanza, o significa alabanza. La alabanza va a ir primero. Pueblo que no alaba es pueblo, hermano, que no tiene presencia de Dios, porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Si tú crees en eso, adóralo. Ellos iban a conquistar la tierra prometida. Esa presencia de Dios hizo que el río Jordán se dividiera en dos. Delante iban los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y dice la escritura que en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron en la orilla, las aguas del Jordán quedaron divididas y el pueblo pasó y se encaminó hacia Jericó. Dios ya había dividido el mar rojo para sacarlos de Egipto. Y ahora estaba dividiendo el río Jordán para que entraran en Canaán. Esos milagros demostraron a Israel que Dios cumple sus promesas y que su presencia, oiga, que su presencia hace la diferencia. No es lo mismo un creyente carnal que un creyente, hermano, que un creyente donde reposa la presencia del Señor. Y así como había estado con ellos al salir de Egipto, Él seguía estando con ellos hasta el final. Y hermano querido, y el Dios que te sostuvo ayer, porque aquí hay mucha gente que ya tiene años de caminar con Dios, y esto es una bendición. Esto es una bendición grande, muy grande. Aquí hay ancianos. Espero que no se ofendan por lo que digo, porque a mí, yo soy un anciano ya también, joven, ¿verdad? Pero anciano. Pero yo puedo recordar, hermano, hermana Carmen Ortiz, trabajando desde hace años y años y años, el hermano Jerónimo. ¿Cuántos años? Le digo esto porque son gente que viene desde hace muchos años. David, el niño, llegó jovencito, no sé de cuántos años veniste vos a la iglesia. Jovencito.
Y hermano, Dios no ha dejado de cumplir sus promesas. Dios no ha dejado y le ha sostenido. Y así como nos ha sostenido, ya con 40 y pico de años yo, hermano, de servir al Señor, así como nos ha sostenido en el pasado, nos ha sostenido hoy, y así va a sostener a los jóvenes. Si los ha sostenido hoy, lo va a sostener mañana, porque Él es un Dios vivo. Ese Dios que estará con ustedes, con nosotros, para pasarnos a la otra orilla. Pero necesitamos anhelar la presencia. Hermano, mire, yo no sé qué había visto Moisés, pero por ese hombre, hermano, que estaba tan acostumbrado a ver el mover de Dios, que en determinado momento ese hombre le dice al Señor, mira, le dijo, mire cómo, que tanto conocían a Dios esos hombres, y la confianza que le tenían al Señor. Es que hermano, es que ese es nuestro Dios, que permite que tú le hables como si estuvieras hablando con un amigo. Él es tu amigo, Él es tu Padre, Él es el Dios eterno, Él es el Creador, Él es el que te creó, y Él es el que te ama, y Él es el que envió a Cristo a la cruz del Calvario para morir por ti. Pero ese hombre le dijo al Señor, mira, le dijo, si tu presencia no va con nosotros, mejor no me saques. ¿Te atreverías a decirle tú eso al Señor? No quería caminar sin la presencia de Dios. Él sabía, hermano, tú estás perdido si no está la presencia de Dios contigo. ¿Tanto la deseas? Hermanos, y hay tanta gente que lo mismo le da venir al culto como no venir, y no sienten nada, hermanos. Felices están, como que les dan vacaciones, ¿verdad? Hoy hay vacación de iglesia. Libres se sienten. Hermano, y esta fue, el llevar el arca fue una de las estrategias para conquistar la primera ciudad amurallada que habían encontrado, y era la de Jericó, que para ese tiempo era imposible de conquistar. Y hermano, lo interesante era que tenían que llevar el arca. Y cuando hablamos del arca, hermanos queridos, estamos hablando de la presencia. No estamos hablando de otra cosa más que de la presencia. Yo no sé si usted lo puede entender. Estamos hablando de que allí iba la presencia, allí iba la gloria de Dios, allí iba el poder de Dios, allí iba la majestad de Dios, allí iba la manifestación de Dios. Y comenzaron a dar vueltas. Y en todas esas vueltas, allí iba el arca delante de aquella comitiva, dando vueltas. Y eso hizo que al final los muros cayeran. No hubo una bomba que derribó los muros. Los muros cayeron porque la presencia de Dios estaba allí. La presencia de Dios hizo que los muros cayeran y que todos los enemigos fueran derrotados. No hay victoria en el pueblo de Dios, hermano querido, si los servidores, si el pueblo del Señor descuida que repose sobre ellos la plenitud de la presencia. Yo les invito a los músicos, a los que cantan en su iglesia, que no canten solo por cantar. David
David sabía tocar y tocaba bien. Hay que aprender a tocar. Pero que tu fin no sea solamente tocar bien y cantar bien. Porque si bien era cierto que David tocaba bien, pero cuando ese hombre decía tocar los instrumentos y comenzar a salmear, ese hombre, hermanos, hacía que los demonios de Saúl salieran huyendo. Es que donde hay presencia de Dios, los demonios huyen. Los demonios huyen. Por eso no podemos descuidar, no podemos poner en riesgo la presencia de Dios en nuestra vida. No podemos movernos del lugar de la bendición. Es la presencia de Dios la que garantiza la victoria. Y Pablo lo dijo a los romanos: en medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total, dice. Nosotros nacimos para ser más que vencedores, porque dice la Biblia que por cuanto Él venció, cuando Él venció, también nosotros somos vencedores. Pero hoy hay tantos creyentes derrotados, medio caídos, porque se olvidaron de la presencia. Y es que la presencia de Dios es fuente de bendición, hermano. Mire, cuando el arca de Dios fue regresada a Israel después de un breve cautiverio de los filisteos, dice la escritura que guardaron el arca en la casa de Abinadab durante 20 años. Y David se dio cuenta que la casa de Abinadab había sido muy bendecida. Y entonces él quiso traer el arca, hermano, para la ciudad de Jerusalén, para que la nación entera fuera bendecida. Y usted conoce, hermanos, parte de esta historia. Hermanos, cuando la estaban trasladando, la carreta o los bueyes tropezaron, murió un hombre llamado Usa, porque sujetó el arca. Y mire cómo era tanto el poder que había en esa arca, que ese hombre, hermano, Usa era hijo de Abinadab, y de seguro eran los que habían cuidado el arca. Usa sabía muy bien que eso no se podía tocar, porque era poder. Era poder. Tráiganme un cable con 220 y te lo voy a poner. Poder. Y Usa lo tocó porque tuvo temor que el arca cayera. Y fíjate hasta dónde tenía poder esa arca, hermano. Es que eso es la presencia de Dios. La presencia de Dios es poder. Diga conmigo: la presencia de Dios es poder. La presencia de Dios es poder. Y recibiréis, cuando haya venido el Espíritu Santo, recibiréis poder. Y Usa lo tocó y murió. Hermano, y entonces David se acordó que la cosa no era así, que la ordenanza de Dios, es que, hermano querido, las cosas son como Él dice. No trate de negociar con el Señor: mira, yo voy a ir tantos días a la iglesia en el mes y tú sabes que yo te amo. Es que aquí no es cuestión que
que a Dios usted le va a dar, como dicen por ahí, a todo con el dedo, hermano. Si ya Dios te conoce el corazón y ya Dios sabe si te duele no venir a la iglesia. Ya el Señor sabe cuando tú ya ves tu reloj y ves la hora del culto y tú te estás dando cuenta que los hermanos ya están cantando en la iglesia. ¿Y tú dónde estás? ¿Qué sientes aquí? ¿Qué sientes aquí? Algo había detenido al salmista, que no podía ir a la iglesia. Y este hombre dice, se lamenta como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, dice, del Dios vivo. Y se pregunta, dice, ¿cuándo? ¿Cuándo? Le ha dicho al Señor, ¿cuándo? Me vas a hacer desatar este yugo que el diablo me ha puesto y me vas a permitir estar en tu casa para que yo lo adore, porque mi alma necesita adorarte. Mi alma no puede vivir tranquila si no te adora. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, dice. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y comienza a relatar, hermano, su lamento por no poder estar en la casa de Dios. Hoy la gente anda buscando a ver en qué se ocupa el día domingo para no estar en la casa de Dios. A ver qué hace el día sábado para no ir al culto. A ver qué hace el miércoles para no ir al culto. A ver qué no hace el día de culto para no estar allí. Y tener una excusa. Tus excusas no sirven de nada. Tú necesitas tener un alma que anhele la presencia del Señor. Y David se dio cuenta de que no era la forma correcta. Viene David y dice, y llevaron el arca a la casa de Obed-Edom Geteo. Y la familia de este hombre fue bendecida abundantemente por convertirse en morada del arca de Dios. En solo 3 meses que el arca permaneció en la casa de este levita, Dios bendijo a toda su familia y todo lo que tenía. Es que donde está el arca de Dios hay bendición. No busque la bendición en otro lado. Dice la Biblia que Jehová había bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía a causa del arca de Dios. Eso dice la Escritura. Mire hermano, eso era tremendo. Cuando yo leía todo esto, yo pensaba en las casas de oración que nosotros tenemos aquí y pensaba en cada familia donde hay una casa. A esas familias donde hay una casa de oración, yo les pregunto, ¿ha cambiado su vida el tener el arca en su casa? ¿Les ha bendecido? ¿Han visto algo extraordinario de parte de Dios? Cuando al David actual se le ocurra sacarte la casa de ahí, hermano, aflígete. Porque estás sacando la bendición de tu casa. No dejes que la bendición, no dejes que la bendición salga de tu casa. Wilfredo, no dejes que la bendición se vaya a tu casa. Manalita, no dejes que la bendición se vaya a su casa. Manamayra, no dejes que la bendición se vaya de su casa. No dejes que la bendición de la hermana Mercedes se vaya de su casa. Ahí hay bendición. Cuídela. Cuide el arca. Cuiden el arca.
siente es cuando está el arca ahí. Tenían que trasladar el arca a la ciudad. Pero tenemos que comprender que solo habrá bendición de Dios en tu familia si nuestra prioridad es convertirnos en un hogar donde haya presencia de Dios. Mire, usted puede anhelar que sus hijos se preparen, que tengan un buen trabajo, que sus hijos sean profesionales, que sea un médico, que sea un ingeniero, que sea una persona de bien, magnífico. Usted puede anhelar tener una buena casa, un buen carro, magnífico, pero por sobre todas las cosas, anhele que haya presencia de Dios en su vida, anhele que haya presencia de Dios en su casa, porque donde Dios está, hermanos, hay bendición. Y David se dio cuenta que la casa de Obed-Edom había sido bendecida. Ya Obed-Edom no tenía necesidad de estar llorando tanto, suplicando por todas sus calamidades. Si ahí estaba la bendición, donde está la presencia. Mire, hermano, donde está la presencia del Señor, nosotros vamos a estar contentos, vamos a estar gozosos, vamos a disfrutar de la bendición del Señor. Y por eso David, hermano, quería que la bendición estuviera allí. Y David era un hombre que quería la bendición para su familia. Yo no sé si usted quiere la bendición para su familia, pero la bendición para su familia no es un trabajo que lo esclavice. La bendición para su familia es la presencia de Dios en su casa. Y David, hermano, mire la oración que hizo. Este hombre dijo: dígnate bendecir a todos mis descendientes y permite que siempre haya uno de ellos a tu servicio. Mire qué lindo lo que David dice. Tú, Señor, dice, lo has prometido, y con tu bendición será bendecida mi familia para siempre. Solo habrá bendición en la familia si nuestra prioridad, si nuestro anhelo es convertirnos en un santuario de la presencia del Señor. Es imprescindible tener sed. La presencia no va a estar en su vida solamente porque usted lo quiera, sino cuando usted lo anhele con su corazón. Y es que la presencia de Dios, hermano, se entroniza en la adoración. ¿Me escuchó? Usted tiene que adorar, usted tiene que alabar, usted tiene que bendecir al Señor. Porque cuando la presencia de Dios se manifiesta, el pueblo, hermano, agradecido, grita espontáneamente, da una exaltación jubilosa. No necesita que le estén diciendo: alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. La Biblia dice, hermano, que cuando el rey traía el arca del pacto a Jerusalén, lo hizo en medio de una atmósfera, hermanos, genuina de adoración. En medio de la adoración al Dios Todopoderoso. Y dice la Escritura que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. No es solo de gritar, no es solo de cantar, es que tienes que vestirte como un sacerdote para adorar a Dios. Y yo no te estoy hablando de una vestidura física, te estoy hablando de una vestidura espiritual. Tú tienes que darte cuenta que los adoradores que Dios ha venido a buscar no es aquellos que hacen show. Porque hay tanta gente, hermano, que puro show, y brincan y bailan y le hacen de un modo, le hacen de otro. Yo no digo que eso sea malo, pero cuando lo haga, hágalo para la gloria del Señor, y hágalo porque Dios lo está tocando, no solamente para que lo vean. Pero
hay gente que tiene como 15 días de no venir y cuando viene a bailar. Caramba, ¿y cómo le voy a creer? Dígame, ¿cómo le voy a creer? Que no han venido, hermano. Y desde que vienen comienzan, santo Dios. No, hay que vestirse primero con vestidura sacerdotal, con una vestidura de santidad, de lino limpio, con un efod de lino limpio. Y David danzaba de esa manera, porque estaba allí la presencia. Llevaban el arca y él iba danzando. Hermano querido, si Dios está presente, hay que alabarlo. Fíjese como muchas veces, hermano, cuando usted se peleó con el marido, viene sin ganas de cantarle al Señor, mejor quédese en la casa, porque el Señor no le hizo nada. ¿Por qué le tiene que pagar los platos rotos el Señor? Dígame. ¿Ya? Porque tuvo un problema. Ay, hermano, se lo hicieron los demás, no el Señor. Lo que pasa es que la falta de la carnalidad que hay, la falta de presencia de... Mire, hermano, cuando hay presencia de Dios en su vida, usted puede venir enfermo y usted alaba, usted puede venir problemado y usted alaba, usted puede venir endeudado y usted alaba, usted puede venir con hambre y usted alaba, usted puede venir en problemado hasta donde sea, pero usted alaba a Dios, porque la presencia del Señor no nos puede permitir quedarnos callados, porque esa presencia tiene el suficiente poder para mover nuestra carne. Y el salmista decía que mi alma, mi carne y todo mi ser alaben al Dios vivo. Y fue bajo un ambiente de alabanza y de adoración que trasladaron el arca. Tenían motivos suficientes para celebrar, para alegrarse, para gozarse, para gritar delante de la presencia del Señor. Después de 20 años que la presencia de Dios no había estado en Jerusalén, donde no hay genuina adoración, no habrá presencia de Dios. Se puede gozar los demás, no tú. Si usted ve, hermanos, si usted observa, unos se están gozando y otros no. Los que están adorando de verdad, esos son los que lo sienten, ¿verdad? Porque el Señor vino a buscar cantantes, vino a buscar adoradores, y adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y hermano, y aquel hombre tuvo problemas hasta con su mujer porque a ella no le gustó que él alabara de esa manera. Sin embargo, donde no hay una genuina adoración, no habrá una verdadera presencia de la gloria de Dios. Y el Señor sigue buscando en estos tiempos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor nos salvó. Amén. El Señor nos salvó, nos dio herencia, nos ha sellado con su Espíritu Santo para la alabanza de su gloria. Tú estás aquí para que lo alabes. Tú estás aquí para que lo adores. El Señor está buscando adoradores comprometidos que lo exalten solo a Él. Busca adoradores que en medio de las pruebas de la vida su voz no se calle. No cuelgues el arpa. No te sientes junto al río. Alábalo porque Él está vivo. Alábalo porque su presencia es real. Dios está buscando adoradores que cambien su lamento en baile. Ya dejé de lamentarse tanto. Hay creyentes
que no tienen gozo, que lo que tienen son lamentos en su vida. Señor, busca adoradores que anhelen su presencia, que se deleiten en su presencia. Busca adoradores que experimenten la presencia de la gloria de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que lo sentiste? ¿Cuándo fue la última vez que cuando entraste en la presencia comenzaste a llorar, y no de tristeza, no de hambre, no de dolor, no de aflicción? Tus ojos comenzaron a derramar lágrimas porque estaban en la presencia del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que su toque te hizo temblar? ¿Cuándo fue la última vez que la presencia del Señor te sacudió? Mientras lo estabas alabando, ¿lo sentiste? Creo que los cristianos de todo el mundo deberíamos anhelar, desear y tener la misma sed que el salmista tenía por la presencia de Dios. Necesitamos sed, y la presencia del Señor es inigualable, es, hermanos, incomparable, y esa es la que marca la diferencia. Una cosa es un cristiano nominal y otra cosa es un cristiano con la presencia del Señor. De esos cristianos hay muchos, pero con la presencia del Señor hay pocos. Vamos a ser nosotros uno de esos, porque la presencia del Señor es la que garantiza la victoria. Por eso Moisés no quiso correr riesgos. Moisés no quiso correr riesgos. Hermano, ya no corra riesgos. Ya no camine solo. Ya no corra riesgos, hermana. Hermano, ya no corras riesgos. La presencia del Señor no te va a dejar caer nunca. La presencia del Señor te va a dar la victoria. Moisés no quiso correr riesgos y le dijo a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La garantía del éxito estaba en que Dios estuviera presente. La garantía de nuestro éxito como cristianos está en que Dios esté presente en nuestras vidas. Esta necesidad debería de estar en nosotros, y que le pudiéramos decir al Señor, así como los animales del campo braman, lloran, gimen, se lamentan porque no hay agua, así, Señor, mi corazón está tan seco que tiene necesidad de ti. Mi corazón no te ha sentido. Hermano, debemos de ser sinceros. ¿Por qué no le dice al Señor: póngase en pie, hermano, ya, por favor? ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, cierre sus ojitos?